Buena gente, el día de hoy vamos a ver cómo utilizar una pinza voltiamperimétrica, pero no me voy a centrar tanto en lo que siempre nos muestran todos los videos de el voltaje, el amperaje, que también lo voy a explicar, pero no voy a profundizar mucho en ello. Voy a dar por hecho de que ya sabemos, sino que voy a entrar en unas funciones que no he podido encontrar un video que las explique, entonces las vengo a explicar aquí. Si quieres saber cuáles son las funciones que nunca te dijeron que tenían estas pinzas, o que tal vez sí sabes que están ahí, pero no saben qué son, no sabes qué son o en qué casos se utilizan, quédate en el video que te lo voy a enseñar. Listo muchachos, aquí tenemos la pinza. Vamos a utilizar una pinza marca Unit, referencia UT202A. Esta es una pinza muy buena que nos sirve mucho a nosotros los electricistas porque viene muy completa. Y aparte de todo, pues está alrededor de los $30, es bastante económica. Entonces, pues la verdad es bastante usada. Vamos a conectarle los cables, que ya sabemos que el negro va en el común y el rojo va en la línea viva. Y aquí tenemos pues para seleccionar las diferentes funciones, tenemos voltaje, continuidad, frecuencia, amperaje y tenemos NSB, que ya más adelante les voy a explicar. Entonces, para el voltaje, de acá del select, del botón amarillo, podemos seleccionar las diferentes opciones. Tenemos AC y DC, el rango es automático, por lo menos acá está en milivolts, pero cuando nosotros lo conectemos a la red, él va a identificar el rango automáticamente, si es milivolts o kilovolts. Entonces vamos a ponerlo AC y aquí tengo el tomita, vamos a poner 1 y 2. Ahí nos está marcando 123 voltios, ya cambió el rango de milivolts a voltios. Perfecto, aquí no voy a profundizar mucho porque ya saben, no me voy a enfocar en esto, voy a presumir que ustedes ya lo saben. Ahora estamos en este que es continuidad, ¿no? Esta señal de aquí que parece como de wifi nos indica de que es continuidad, y aquí está el símbolo de ohmiaje también porque es otra opción que tiene, ¿no? Entonces, pero para medir la continuidad se mide así. Esto lo que hace es medir que un circuito esté cerrado, que no haya ninguna interrupción o que no esté abierto en ningún punto. Podemos probarlo con acometidas, podemos probarlo para los contactos de yo que sé, contactores o pulsadores, a ver si están buenos o se encuentran dañados. De la letra Select, ahí ya vemos que nos cambia a ohmios. Entonces con esta opción pues también lo medimos así en paralelo. Medimos cualquier una resistencia o una bobina, puede ser, para saber cuál es la resistencia en ohmios que nos presenta, digamos, el artefacto que estamos midiendo. Aquí ya tenemos los hertz, que también se puede calcular, ese solo tiene para hertz, y el porcentaje. Y aquí tenemos también para lo mismo amperaje y hertz. Para medir el amperaje, la ventaja que tienen estas pinzas es que no se necesita abrir el circuito como se hace en un multímetro normal. Ya saben que el amperaje no se puede medir en paralelo, pues porque vamos a dañar las pinzas, vamos a hacer cortocircuito. Se tiene que hacer en serie, lo cual, digamos, si nosotros quisiéramos conectar algo aquí y medir el amperaje con un multímetro, teníamos que desconectar la línea viva y cerrar el circuito con nuestras pinzas de esta manera para que atraviese la corriente por aquí y él pueda hacer la medición. Eso sería con un multímetro, pero esto ya lo hace con campo magnético a través de estas pinzas aquí. Vamos a hacer la pruebita. Bueno, aquí tengo esta olla rosera que la voy a conectar aquí pues para que veamos cuánto consume. Aquí lo tengo 6 amperios, yo creo que no consuma más de 6 amperios. Entonces la conecté, está en bajo, vamos a ver. Ponemos la línea ahí y nos muestra que está consumiendo 0.4 amperes. 0.4 amperes nos está consumiendo esta ollita, pero en el momento en que yo bueno, ahí nos da abierto. ¿Qué pasó aquí? Ahí nos dio abierto porque seguramente está consumiendo más de los 6 amperios. Entonces cuando él pasa el rango, como este no se mide automáticamente, lo que hace es marcarnos abierto. Entonces lo voy a poner en 60 amperios. A ver.
efectivamente está consumiendo 7 amperios, por eso como lo teníamos en el rango de 6 amperios, automáticamente marcó abierto. Entonces, pues estas pinzas nos facilitan mucho lo que es la medición de amperaje. Así que ya si vamos a medir amperaje más alto de motores y todo, pues sería ponerlo en 600 amperios. Siempre, digamos, pues, ustedes pueden decir, no, pues siempre lo pongo en 600 amperios, pero lo que pasa es que si ustedes lo ponen en 600 amperios y van a medir, digamos, un amperaje de 7 o amperajes bajitos, pues no va a tener la misma precisión. Digamos, si va a medir 7 amperios y ustedes lo ponen en 600, pueda que le dé 5, porque no va a tener la misma precisión. Entre ustedes el rango se lo pongan más cercano a la corriente que van a medir, pues van a tener lógicamente una medición mucho más precisa. Bueno, gente, ahorita vamos con la última función que tiene el multímetro, y es esta, que es NCV, que significa No Contact Voltage o voltaje sin contacto en español. Y esta función para lo que nos sirve es para medir o para identificar mejor cuál es la línea que tiene la corriente o cuál es la línea viva. En este caso, si nosotros ponemos aquí, podemos identificar de que no nos pito, o sea que esto es el neutro, pero si yo lo pongo acá, nos comienza a pitar. ¿Eso qué quiere decir? Que esta línea es la viva, esta línea es la fase. Aquí no pita y aquí sí pita. Pero podemos ver que tiene unas letras ahí, EFHI, y aquí tiene EFLO. ¿Qué significa esto? Esto significa low frequency y high frequency. Lo que quiere decir que si nosotros vamos a medir frecuencias altas, pues lo ideal es ponerlo en esto, y si vamos a medir frecuencias bajas, pues lo ideal es ponerlo aquí en frequency low. ¿Cómo identificamos esto? Pues porque va a ser mucho más sensible. Por lo menos sabemos que aquí en Colombia se utiliza la frecuencia de 60 Hz, ¿no? Entonces, si yo lo pongo en high y lo mido, miren lo que pasa. ¿Cómo me mide? Me mide, pero pita como que muy suavecito, ¿no? Porque hacen como o sea, no lo puede medir de la mejor manera, pero si yo lo pongo en frecuencias bajas, miren la diferencia como pita, cosa es mucho más sensible, por lo cual se nos va a facilitar mucho más identificar las líneas. Ahora si lo vuelvo y hago el ensayo, ¿sí ven? Es mucho más difícil ponerlo, mucho más impreciso encontrarlo si no lo utilizamos con la frecuencia que es. Listo, entonces ya explicamos todas las funciones como tal de este multímetro, pero ahora vamos con los botones de aquí. Bueno, estos botones, ¿para qué nos sirven? El hold es muy sencillo. El hold nos sirve simplemente para, si lo dejamos sostenido, él empieza a alumbrar. Aquí podemos ver que nos está alumbrando. Por si estamos en una parte donde hay poca luz, pues la pantalla se ilumina para poder ver los valores que nos está arrojando. Y ahora tenemos este de aquí que dice max y min. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para identificar los diferentes valores que hayan, o los diferentes valores no, el valor máximo y el mínimo valor que estemos midiendo en el momento. Esto es útil, digamos, para medir los picos de los motores. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo en voltaje, ahí ya está, y le damos en máximo. Aquí nos muestra, ¿no? Máximo y mínimo. Entonces vamos a poner el máximo y voy a volver a conectar la olla arrocera. Aquí la conecto y vamos a medir. No, pues midámoslo con amperaje mejor, porque no puedo medir ahí el voltaje. Entonces ya sabemos que consume más de 6 amperios, consume bastante. Aquí nos está arrojando 6.87. Si yo le doy en máximo, él se queda ahí en 85, ¿no? 6.94, o sea que ahí ya subió, y él puede estar oscilando en este momento las corrientes, pero él solo me va a coger el pico máximo. Por ejemplo, yo lo voy a desconectar y voy a desconectar también aquí
baje el switch, entonces lógicamente aquí va a consumir menos. Listo, mire, como está en medio, pues lógicamente va a estar consumiendo menos de 6.5. En el momento que yo lo suba, va a haber un pico. 6.96, ahí subió, no alcanzó a subir a los 7, porque ya lógicamente la olla está calientica y todo, pero si estuviera, al principio subió a los 7 automáticamente. Entonces esto nos sirve para medir los picos de tensión, al igual que el mínimo. Si yo lo pongo en mínimo, pues nos ponen ceros, ¿no? Y de ahí va a coger los valores mínimos que estemos midiendo. Bueno, gente, ahorita solo nos queda este botoncito de aquí que es REL. ¿Qué significa REL? Referencia relativa, ¿no? Y esto nos sirve para coger un punto de voltaje como referencia y saber cuánto nos oscila el voltaje ahí, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Sería como en el caso de una báscula, un tara o un nuevo cero. Vamos a hacer el ejemplo. Ponemos aquí voltaje y le conectamos los cables. Entonces ahora vamos a ponerlo aquí. Ahí tenemos 122.8, entonces lo va a tomar, este 122 lo va a tomar como referencia. Ya, ahí me quedó en 0. Y si vieron que se acabó de mover, o sea que él aquí en estos momentos está en 122.8. Ahí subió a 122.9. En el momento en que él me ponga menos 0.1, quiere decir que ese voltaje 122.8 bajó a 122.7. Pues en estos momentos tenemos un voltaje muy estable. Pero es menos 1, o sea que sí está bajando. No había visto este menos. Nos pone menos 1, o sea que no subió a 29, sino que bajó a 28. A 7, perdón, 122.7. Y así sería, digamos, si baja 2 voltios, entonces si bajó a 120 nos marcaría menos 2 voltios. Y esto nos sirve para tener como ese voltaje de referencia y saber cuánto está oscilando el voltaje. Bueno, muchachos, y eso fue todo por el día de hoy. Eso fue todo lo que les venía a explicar de estas pinzas. Si de verdad aprendieron algo nuevo, les agradecería pues de que me dejen un me gusta y se suscriban al canal para más videitos que vamos a hacer. Y hasta la próxima.